Bueno, vamos a continuar. No vamos a, como siempre, esperar un minutito o dos para que se conecten los demás compañeros. Y entonces, estamos aquí. Vamos a seguir admitiendo. No se olviden volver a poner su nombre en el chat para la asistencia y los que... Y no se olviden, pues, en la primera parte también de la clase, porque a veces si lo intentan poner al último, ya se cierra la reunión y y no alcanzan. Algunos han puesto su nombre en el WhatsApp y demás, pero eh, háganlo por lo general aquí, por favor, porque es lo que es un documento que tenemos que exportar a la coordinación, entonces es importante. Entonces vamos a continuar, ¿no? Con este tema que estábamos avanzando. Ya habíamos acabado de ver la relación del derecho de la filosofía del derecho con la filosofía en general, y ahora estábamos entrando a la relación que tiene con la psicología, que es, eh, es una rama del conocimiento que investiga y analiza la conducta humana, ¿verdad? Pues, las razones de la conducta, eh, ¿no? La estudia de manera clínica, ¿verdad? Incluso existe la rama de la psicología forense para que esta disciplina pueda ser aplicada en el derecho, ¿no? Y en el campo de, digamos, la psicología forense, lo que más hacen los psicólogos es ser peritos, ¿verdad? Para poder informar acerca eh, de situaciones o de características, ¿verdad? O de fenómenos que se presentan en la conducta, en la personalidad y que puedan tener consecuencias jurídicas, como por ejemplo en el área penal, ¿verdad? Para decir si alguien ha actuado en su sano juicio, eh, sabiendo lo que iba a pasar como dicen, en premeditación y alevosía, ¿verdad? Y en conocimiento de las consecuencias jurídicas de sus actos y ¡pum! Ha realizado un desmán, ¿verdad? Ha realizado un delito y tiene que ir a la cárcel. Pero a veces uno puede ser de que sea interdicto, les dicen a los locos clínicos, ¿no? Interdicto quiere decir que no eres pues dueño de tus actos, no eres sujeto de derecho, ¿no? Entonces, esta locura puede ser atenuante, ¿verdad? En algunos casos penales. Entonces, y en vez de irte a la cárcel, te vas al manicomio, ¿no? Ya, el, entonces, la psicología forense tiene mucha importancia al momento de la práctica jurídica misma, ¿no? Y también en el campo del derecho de familia, cuando eh, realizan informes o elevan informes, certificaciones ante los jueces para los procesos de asistencia familiar, de guarda, de tenencia de los hijos, ¿verdad? Porque eso es algo muy peleado, ¿no? Y en realidad se juega mucho con la psicología de los menores y se necesita de un psicólogo forense, ¿verdad? Que si bien no es un profesional del derecho, pero tiene pues esto, tiene conocimientos generales, tiene conocimientos de experiencia y tiene también lo que es más importante, los ideales de justicia, ¿verdad? Libertad, los principios que tienen que regir con la práctica de su ciencia que va a estar ligada con el derecho, ¿no? Y, por ejemplo, eh, existen papás que no quieren ver a sus hijos, ¿verdad? Y no pagan pensión y no se hacen cargo, o si pagan igual no les visitan, ¿verdad? Entonces, y existen también mamás que, a pesar de que el papá está al día y cumple todo y se quiere desvivir por estar con su hijo, hacen todo lo posible para sistemáticamente reducir el derecho de visita del padre, ¿no? Eh, yo tengo un caso de que el señor está visitándole a su hijo 1 hora a la semana cada viernes, ¿no? Y se da el lujo la señora de llegar 15 minutos tarde o 20.
y dice, ah, es que estaba durmiendo, así la chiquita, ¿no? Y luego, por ejemplo, viernes era Navidad, no ha ido, viernes siguiente era Año Nuevo, no ha ido, ¿verdad? Al siguiente, el subsiguiente viernes ha ido así con 15 minutos de retraso, ¿no? Y entonces se hace una valoración psicológica para ver esto de la alienación parental, pues a ver si la madre además está hablando mal del papá con la hija, ¿verdad? Y para ver de ampliar el régimen de visita o tomar algunas medidas, ¿no? Entonces, la psicología tiene relación con el derecho y con la filosofía del derecho también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico que hemos explicado y también desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque la filosofía estudia al ser y su comportamiento, ¿verdad? La psicología y la filosofía del derecho, ¿no? Estudia las normas que rigen a este comportamiento. Entonces tienen una relación íntima también en la psicología con la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, la filosofía aporta a la psicología una visión holística. ¿Qué quiere decir holística? Sintética, como habíamos visto, ¿verdad? Sintética que aglutina eh, los dos primeros niveles del conocimiento, ¿no? Ver qué es y qué debería ser, ¿no? Para poder dar una respuesta, ¿no? Y justificar las razones, ¿verdad? Como ya habíamos visto en las diferentes dimensiones del razonamiento, ¿no? Entonces, la filosofía le da a la psicología una visión holística, ¿no? General y sintética del ser humano que representa la base de las teorías psicológicas, ¿no? No puede existir psicología sin su objeto de estudio, que es el comportamiento, ¿no? Y esta rama del conocimiento, la psicología y el derecho, se podría decir que pertenecen a la misma área del conocimiento, que son las ciencias humanas y sociales, ¿verdad? ¿No? Que indudablemente tienen que ver con la vida del hombre individualmente y de este comportándose en sociedad como miembro de la comunidad humana, indudablemente normado por principios, ideales, normas, reglas y moral, ¿verdad? Por una moral social que dice qué es lo que es bueno y lo que es malo en ese tiempo y lugar determinados. Entonces, el objetivo de estas dos ciencias es el mismo, ¿no? La conducta humana, pero desde dos enfoques diferentes, ¿no? La psicología desde el enfoque analítico de la conducta, ¿no? Y el derecho desde el enfoque normativo o regulatorio de dicha conducta. Ahora, señalamos también que la filosofía del derecho tiene relación con la psicología porque el derecho es cabalmente un hecho del espíritu humano. Es el producto de las persuasiones y estas constituyen un hecho psíquico, ¿no? Y de las apreciaciones de los hombres en cuanto llevan una vida social. Eh, si estamos hablando con un positivista, ¿no? Tal vez esto lo va a botar al basurero, ¿verdad? Porque para los positivistas no hay campo para la moral o para el espíritu dentro de las normas, ¿verdad? Sino solamente un constructo de la razón humana que viene a regular las situaciones que se dan históricamente, ¿no? O sea, surge la necesidad todos se asientan y surge la propiedad y surge la necesidad de proteger este derecho propietario, ¿no? Después uno contrata a otro eh, para que se lo haga algún trabajo, para que en su barco se lo traiga especias del otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Qué surge? La necesidad de regular las relaciones jurídicas de los contratos, de las obligaciones, ¿no? Y así no tiene nada que ver el derecho con el espíritu, con la moral. Incluso ya se dice de que el derecho, ¿no? Como producto de la razón humana, ¿no? Está mucho más allá o sea, está totalmente separado de lo metafísico y lo divino. Y que existiría derecho aunque se supiera a ciencia cierta que no existe Dios, o aun cuando exista, ¿verdad?
y este no se ocupe de las relaciones humanas o de la vida humana, igual existiría derecho, ¿no? Pero eso nos señalaría, ¿no? Pero el, desde el punto de vista personal, ¿no? Yo sí pienso que tiene relación la moral con el derecho y eh, por eso están con esa, más o menos orientados al derecho natural, ¿no? Todas las diapositivas y eso. Pero no se niega, ¿verdad? El positivismo está bien como corriente, igual, así, y que niegue el derecho natural y todo, porque así así se crea la academia, así se desarrolla el conocimiento, ¿verdad? Dando razones y justificando tu postura y tu creencia y lo que crees que es lo que debe ser, ¿no? Entonces, el, el derecho, ¿no? Como señalamos, es un hecho del espíritu humano, porque, ¿no? Desde un punto de vista personal, ¿no? El, a lo que aspira el derecho es a un ideal, ¿verdad? Y este ideal nace indudablemente del espíritu humano, ¿verdad? Para poder hacer que la vida sea mejor, ¿verdad? Como dice nuestra Constitución, para vivir bien, ¿no ve? Entonces, este vivir bien no sale, pues, no son suficientes las situaciones de hecho que se presentan, ¿verdad? ¿No? Se necesita un razonamiento más subjetivo, ¿verdad? Más ético, ¿no? Para poder aspirar a un ideal, ¿no? Entonces, es por eso que señalamos que el derecho es un hecho del espíritu humano y es producto de las persuasiones, ¿no? Las persuasiones eh, constituyen un hecho psíquico porque de acuerdo a las persuasiones uno va a tener una noción de lo que está bien y de lo que está mal. Puede ser que difiera de persona a persona o de sociedad en sociedad o de época en época, ¿verdad? Está todo bien. Lo que era bueno ayer no es bueno hoy día, ¿verdad? Lo que es bueno para mí no es bueno para vos. Y así eh, se arman las discusiones en todo plano de la vida, ¿verdad? Discutes con tu mamá, con tu papá, porque ellos dicen que para vos es bueno algo, y tú crees que no, ¿verdad? Te dicen, no, no vas a sacar nada de andar con ese o con esa, ¿no? No es bueno para vos, o, no, o a qué sales con esos vagos de tus amigos, ¿no? No es bueno para vos, ¿no? Pero para vos es bueno, ¿no? Sí, pero tal vez para otra persona no lo es. Y igual se da en el campo de la regulación de la conducta social, ¿verdad? En una sociedad va a ser bueno para lo que para otra no es bueno, como en el Medio Oriente, ¿verdad? Le matan a piedrazos a las señoras que tienen relaciones fuera del matrimonio, pero el hombre puede tener cuantas mujeres pueda mantener, pues así, entonces, eh, algunos dicen no hay proporción, que violación de los derechos humanos, pero si le preguntas a una persona de ahí, ¿verdad? A una mujer de ahí, tal vez te diría que está bien, ¿verdad? Ve así que van a apedrear a alguien y dice, se ha pasado, pues para que sea guaseado, ¿para qué se mete con otra, con otro, ¿no? Entonces, y, y no le vamos a poder hacer entender a esa persona de que eso está mal, ¿no? Aunque para todas luces está mal, ¿no? Pero esos son los valores, ¿verdad? Ese es la moral que se tiene en- o la noción de lo bueno y de lo malo que varía de sociedad en sociedad, o de tiempo en tiempo, o de persona en persona. Ahora, bajo un cierto aspecto pertenece también a este orden, ¿verdad? Al orden de los hechos psíquicos, ¿no? Los ideales con arreglo a cuyos criterios se valoran las normas positivas, ¿no? Los ideales de justicia son los ideales en los que se inspira el derecho, son subjetivos, ¿verdad? Se puede decir que pertenecen al plano del espíritu humano, al plano psíquico, ¿no? Porque son solo ideas, son nociones, ¿no? Pero estas ideas, estas nociones de lo que es bueno y lo que es malo y lo que debería hacerse, ¿no?
nos van a dar criterios para, uno, producir normas y valorar las normas, ¿no? Si esta norma es válida o es inválida. Ya habíamos señalado en anteriores diapositivas que, que la validez de la norma, ¿verdad? Versa en cuanto aspira o no al ideal de justicia, en su contenido moral, ¿verdad? Y así, si una norma es injusta, entonces lo correcto para el jurista es desatender la norma, ¿verdad? Saltarse la deducción lógica normativa, como habíamos dicho, y entrar al plano de la filosofía jurídica y de los principios. Ahora, eh, es necesario conocer la naturaleza de los procesos psíquicos que conducen a la concepción y a la elaboración de normas, ¿no? Entonces, la filosofía en general, ¿verdad? Y la filosofía jurídica, como ya sabemos, nos va a permitir conocer la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Lo intrínseco, ¿verdad? Algo que nunca cambia, la esencia. La esencia nunca cambia, ¿verdad? Eso ya habíamos señalado en la anterior clase. Y esta esencia, esta naturaleza, siempre da lugar a una norma general, porque ese fenómeno, esa esencia es constante. El sol brilla y brilla, aunque esté detrás de las nubes, está brillando, ¿no? Entonces, ¿qué proceso, qué razonamiento hemos seguido para elaborar esa norma, ¿verdad? Eso es campo de la psicología y de la filosofía del derecho, ¿no? Y es por eso que tienen relación en cuanto a la regulación de la conducta humana que de manera analítica estudia la psicología. Y también, como habíamos visto, se aplica en el campo forense. ¿Qué es el campo forense? El juicio. Forense quiere decir aplicado al foro. Y el foro era antes donde se llevaban a cabo los juicios, ¿verdad? Ese lugar romano, así, una gradería en medio óvalo donde les juzgaban, donde se llevaban a cabo los juicios y las audiencias y ahí han salido los mejores abogados, ¿no? De la historia, los primeros, los mejores oradores. Entonces, a eso se refiere lo forense, ¿verdad? Y la psicología indudablemente tiene una parte forense que se aplica al derecho. ¿A qué derecho? Al positivo, ¿no? Pero también tiene una parte teórica que se aplica a la filosofía jurídica o que tiene relación con la filosofía jurídica, ¿no? Acabamos de ver eso. Y también hemos hecho mención a la parte forense cuando hemos hablado de los informes que se aplican, digamos, en la parte del derecho de familia y también en la parte penal, ¿no? Para poder valorar si alguien ha actuado con el pleno uso de su razón o tal vez es un interdicto o estaba por un momento, ¿no? Cegado por las emociones, ¿no? Por eso existe la figura del homicidio por emoción violenta, ¿verdad? Es una atenuante la emoción violenta. No estabas en tus cabales, no eres una persona así en general, pero por alguna razón te has salido de tus cabales, ¿no? Se entiende, pero no se justifica, o sea, se castiga igual, solamente es una atenuante. Atenuante quiere decir de que va a hacer que la pena sea menor, ¿no? Y una agravante quiere decir que va a hacer que la pena sea mayor. Entonces, por ejemplo, en el caso del avión que se ha estrellado, eh, si ha sido una falla técnica, va a ser atenuante, ¿verdad? Pero y si se detecta que el piloto o el copiloto o ambos estaban así con nivel de alcohol, así con un grado de alcoholemia X, ¿no? Entonces va a ser un agravante, ¿no? Ahora tenemos que pasar a revisar cuál es la relación del derecho o de la filosofía del derecho con la sociología, ¿no? Y también es una relación muy estrecha y por eso existe igual la sociología jurídica, ¿verdad? Que estudia
los aspectos de la sociología que dan origen o que sirven de fundamento al derecho positivo, ¿no? Por ejemplo, un hecho sociológico que dé lugar al derecho positivo. mm, eh, la Revolución Francesa da lugar a la que se llama la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Luego, la Guerra del Agua igual ha dado lugar a una normativa, ¿verdad? De que el acceso al agua potable, los recursos estratégicos tengan que ser, eh, no pueden ser privatizados y tengan que ser manejados de manera exclusiva por el Estado, porque tienen el carácter de estratégico, ¿verdad? Porque se ha visto que darle a la empresa privada, ¿verdad? A la iniciativa privada el control de los bienes estratégicos del Estado, como los minerales, el acceso a las energías aprovechables, el agua, lo único que hace es generar, ¿verdad? Enriquecimiento para el área privada y privación de derechos para los que no puedan acceder a- al costo, a pagar el costo de estos de bienes estratégicos, que dicho sea de paso, eh, aseguran el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿verdad? El acceso al agua, a las energías aprovechables, eh, el, el control por parte del Estado de manera monopólica de los recursos no renovables, ¿no? Como la madera, como los hidrocarburos, como el petróleo, ¿no? Y demás minerales también. Entonces, existen indudablemente hechos de naturaleza social o sociológica que dan origen al derecho y por eso la, existe una relación estrecha entre la filosofía jurídica o la filosofía del derecho con la sociología. Y es tanto así que se ha desarrollado una rama de la ciencia sociológica que se llama sociología jurídica, ¿no? Ahora, el grado de relación del derecho con la sociedad es directo, en relación de que el derecho es un producto de la cultura humana. Sin este fenómeno que se llama sociedad, ¿verdad? Sin este conjunto de personas organizadas en sociedad, ¿no? No podría existir el derecho, ¿no? Sino que regularía, pues, si no estamos conviviendo en sociedad, ¿verdad? Sería sálvese quien pueda, ¿no? De acuerdo a las teorías del contrato social, ¿verdad? Todos los habitantes han cedido una parte de sus derechos para conformar el Estado, esta persona jurídica ideal que va a regular la conducta de las personas para que no nos matemos entre nosotros. Entonces, Cállate, cállate. esta, esta relación, ¿verdad? Que existe entre el derecho y los fenómenos sociales no se puede separar, pues es innegable, ¿no? Ahora, toda actividad ha correspondido a su humana, corresponde a necesidades o intereses individuales o colectivos, ¿verdad? Entonces, la sociedad, ¿no? O los fenómenos sociológicos se mueven en relación a estos intereses, ¿no? Individuales o colectivos. Si tomamos, por ejemplo, los colectivos, los intereses colectivos, ¿no? Se traducen en necesidades públicas, ¿verdad? Porque le hemos dado al Estado la capacidad de administrarnos y de regularnos, ¿verdad? Ya no nos tenemos que ocupar de eso, ¿no? Lo único que nos surgen son necesidades públicas y estas necesidades públicas tienen que ser atendidas por el Estado, obviamente de acuerdo a la capacidad de cada uno de los estados y por eso hay de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo y sus sistemas por ejemplo, la seguridad es diferente, la salud es diferente, el transporte público es diferente, ¿no? Y no nos podemos comparar pues con otros países, solo con nosotros mismos, ¿verdad? Porque tenemos que optimizar nuestros derechos de la manera que mejor podamos con nuestros propios recursos. Entonces, estos intereses colectivos, ¿verdad? Los intereses individuales se traducen en derechos, ¿no? En derechos individuales, ¿no? Y que protegen las relaciones entre los individuos y de estos con la sociedad. Pero los intereses colectivos
que se traducen en necesidades públicas tienen que ser cubiertas de manera ineludible por el Estado. Porque si deja de atender estas necesidades públicas, ¿qué va a pasar? Conflicto social, ¿no? Guerra civil y paro y bloqueo. ¿Y por qué? Porque el Estado no está haciendo su parte, ¿no? ¿Y por qué no está haciendo su parte? Si todos pagamos impuestos, supuestamente hay ingresos, ¿verdad? ¿Por qué no se está gastando en lo que se tiene que gastar? Y esa es la molestia, ¿no? Entonces, esos son hechos sociales que dan lugar a normativa, ¿no? Y que se relacionan con el derecho, porque también tienen consecuencias jurídicas los hechos sociales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que en el bloqueo no se deje pasar una ambulancia, ¿verdad? Y el de la ambulancia se muera, ¿no? O sin ser tan radical, ¿verdad? El bloqueo de cara a cara. ¿Acaso no afecta a nuestros derechos, así a la salud, a todo, ¿verdad? Afect reclaman sus derechos afectando otros derechos, ¿no? Entonces, debería tener, o en la teoría tiene consecuencias jurídicas, ¿verdad? Son hechos sociales que conllevan a consecuencias jurídicas o al origen de la norma positiva. Entonces, las manifestaciones sociales evidenciaron la necesidad, además de construir un lenguaje articulado para establecer nexos y posteriormente sobrevino la norma, ¿no? Entonces, cuando se han puesto a vivir en sociedad, ¿verdad? Lo primero que han necesitado ha sido un lenguaje articulado para poder entenderse entre todos. Todos hablan el mismo lenguaje, ¿verdad? En una sociedad y las relaciones jurídicas se manejan con este lenguaje y las relaciones de comercio se manejan con una misma moneda, unidad de cambio. Por ejemplo, el boliviano, ¿verdad? ¿No? Entonces, así vamos articulando nuestro lenguaje y nuestras relaciones, ¿verdad? Y luego viene la norma, ¿no? Una vez que tenemos esto, ¿no? Viene la norma como un instrumento mediatizador de las relaciones individuales y colectivas. ¿Qué hace? ¿No? Regula estas relaciones preveyendo o previendo, ¿no? Que ambas partes eh, puedan ejercer sus derechos y además que ambas partes tengan que cumplir con sus obligaciones, porque a cada derecho o a cada facultad sobreviene una obligación, ¿no? O cada derecho tiene un deber, ¿no? En otras palabras. Entonces, ¿qué hace esto? Crea un sistema jurídico, ¿verdad? Que es la base de todo Estado que a la vez forma parte de la sociedad. Entonces, las manifestaciones sociales acaban en normas, ¿verdad? Y la norma que es un sistema jurídico, ¿verdad? Un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Y en esto del lenguaje, igual existe estudios acerca del lenguaje del derecho, la sintaxis del derecho, todo, y hasta se diferencian tipos de lenguajes, ¿no? Dicen que hay lenguaje y hay metalenguaje, ¿verdad? El lenguaje que habla de los objetos, ¿no? O de las normas, ¿no? Pero, daremos un ejemplo de un objeto más fácil, ¿no? El lenguaje es como el gato tiene cuatro patas, ¿verdad? Pero el metalenguaje es el gato tiene cuatro letras. No tiene nada que ver con el lenguaje, ¿verdad? O sea, con el significado del objeto. El metalenguaje es el lenguaje que habla del lenguaje. Tiene cuatro letras. Pero no tiene nada que ver con el gato, ¿no? Pero el lenguaje así a secas es el lenguaje que habla del objeto, ¿no? El gato tiene cuatro patas. Ah, característica del objeto, ¿no? Entonces esos problemas surgen, ¿no? Al momento de articular el mensaje, el lenguaje eh, y poder eh, normar las relaciones de los individuos en sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Plantea un sistema jurídico apoyado en los fenómenos sociológicos, ¿no? Que establece los nexos de la sociedad. Ahora, aquí hay otro ejemplo, dice, de la mirada interdisciplinaria. Se encuentra en la ubicación de una serie de trabajos teóricos e investigaciones relacionadas con temas sociojurídicos que también son abordados, que también son abordados por otras disciplinas, ¿no? Entonces,
eh, un estudio jurídico, ¿verdad? O un estudio de la realidad jurídica no puede ser solamente visto desde la disciplina del derecho, ¿verdad? Concebido como el conjunto de normas, ¿no? Tiene que ser interdisciplinario. Y casi siempre en los estudios e investigaciones relacionadas con el derecho, esta interdisciplinariedad incluye a la sociología jurídica, ¿verdad? Porque estamos hablando de la regulación de la vida en sociedad de las personas entre ellas mismas y entre ellas con el Estado, ¿verdad? Con la administración, ¿no? Entonces, no va a poder separarse los estudios del derecho de los estudios de la sociología jurídica, ¿no? Entonces, tienen una relación íntima, ¿no? Luego dice, nos referimos a una extensa producción de la sociología, la economía, la filosofía social, la antropología, que han tratado sobre la violencia política, la democracia, la organización territorial, el narcotráfico, la organización de la familia y los movimientos sociales. Y que indudablemente, ¿verdad? Algunos de estos, al, algunas de estas producciones, del conocimiento han derivado en normas, ¿verdad? Por ejemplo, en el derecho a la propiedad en cuanto el asentamiento y la organización territorial. También han normado la participación de la población en el ejercicio del poder mediante la democracia, ¿verdad? Luego, también se norma el narcotráfico, que indudablemente es una práctica que tiene connotaciones sociales también, no solamente consecuencias jurídicas, ¿no? También la organización de las familias, ¿no? Y ahora eso está eh, mudando de un modo tradicional a uno más actual, ¿verdad? La organización de las familias ya está empezando a cambiar y ya no se toma a la familia como esposo, esposa e hijos, ¿verdad? Sino puede haber familias del mismo género, ¿verdad? Y estas están buscando ya también adoptar menores y bueno, desde el punto de vista de los bienes, sí está bien que, digamos, constituyan la comunidad de gananciales, se dice, ¿no? Los bienes gananciales son los que se adquieren dentro del matrimonio y corresponde a ambos la propiedad, ¿no? Ahora, si tú vives, te gusta, eres hombre y te gustan los hombres, o eres mujer y te gustan las mujeres, ya todo bien, ¿no? Pero si tú tienes una pareja estable, ¿verdad? Así del mismo género, eh, ¿por qué no poder formar la comunidad de gananciales? O sea, ¿por qué no poder asegurar tus derechos civiles, ¿no? Que son patrimoniales, ¿no? O sea, los dos viven juntos, trabajan, ¿verdad? Y no se puede separar el capital del uno y del otro en un momento. Y, por ejemplo, se compran un auto, se compran una casa, ¿verdad? Eh, entonces, si está el nombre de los dos, todo bien, pero ¿qué pasa si el, están así viviendo en la vigencia de su relación, de su convivencia, de su, ¿qué se llama? De su unión estable, ¿no? O tal vez están casados ya, digamos, ¿no? Y uno de ellos, ¿verdad? Agarra su carnet de soltero, como no les dejan casarse, ¿no ve? Agarra su carnet de identidad de soltero, va y se compra un lotecito y no le dice a su pareja, ¿no? Y esa plata ha salido del trabajo de ambos. No, de verdad no le correspondería reclamar así en el caso de una separación, solamente porque es hombre igual que el otro hombre. Tal vez en ese punto sí, ¿no? Tal vez debería protegerse debería progresar así el derecho en mérito a estas nuevas formas sociológicas, los nuevos hábitos de la sociedad. Pero tampoco pues vayan a decir de que ya quieren, ¿por qué quieren adoptar así? Para mí está mal, ¿no ve? Saben que Pedro y Juan nunca van a poder tener un bebé, ¿verdad? Aunque intenten 1 millón de veces. Entonces, has tomado una decisión, viejo, abstenete a todas las consecuencias, ¿no? Y no quieras hacer lo que te da la gana, ¿verdad? O sea, eh, quieres tener la relación con el mismo género, aparte quieres tener la comunidad de gananciales y además quieres tener hijos también, así.
Lo que no se puede, no se puede, pues, o sea, está bien la comunidad de gananciales porque los derechos patrimoniales se adquieren, ¿no? Pero la familia se procrea. Y si no puedes procrear porque te gustan del mismo género, entonces, ya, pues, esta es una consecuencia lógica de tu decisión, ¿no? Pero bueno, es un punto muy controvertido y está bien si algunos tienen algunas razones para decir de que adopten, pues, ¿no? Si alguien ha levantado la mano, Lice, ya tenemos clases de otra materia. entonces quedaremos ahí, pues, el, ¿No hay tarea, no, Lice? parece que no, pues no hemos terminado. Cuando terminemos este tema, vamos a dar la tarea. La siguiente clase tal vez la podamos hacer en la clase misma, pues para ponernos Sí, al... mejor, Lice, mejor. Ok, Lice. Entonces, Lice, la tarea es hasta hoy, ¿no? La que dio la sí, sí, anterior la que está clase. pendiente hasta hoy día a la medianoche. Listo, gracias, Lice. Entonces, hasta luego, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Sí, Chao, se Lice. cuida. Hasta luego, Lisa. Chao, Lice. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.